Buenas tardes a todos. Vamos a ver la clase de adherencia, la parte B. Luego veremos dos videos más de este tema, pero ya hablaremos de el concepto de longitud de anclaje y longitud de empalmes. Vamos a ver un ejemplo sencillo de un elemento prismático traccionado de hormigón y presentamos el problema del origen de las tensiones de adherencia originadas por cargas. El elemento es muy semejante al que vimos en tensores cuando hicimos el ensayo y hicimos la deducción luego de las expresiones de diseño. Tenemos un elemento cuadrado, podría haber sido otra sección, no importa, con una barra en el centro geométrico que sobresale de ambos extremos. Sobre la barra expuesta lo tomamos firmemente y le aplicamos cargas crecientes. Para niveles reducidos de carga, el elemento tensor de hormigón armado se mantiene en lo que llamamos estado 1. ¿Qué es estado 1? Que la sección no tiene, en ninguna sección de la pieza hay fisuras, o se están trabajando acero y hormigón. Acá vemos el esquema que estamos planteando, enrayado la sección de hormigón, AS la sección de armadura y AC la sección de hormigón. Este gráfico lo tomé textualmente como está planteado en el libro de Leonhard. Para los que hayan trabajado con Leonhard será conocido. Traccionado con cargas P en ambos extremos, por fuera del prisma, la barra naturalmente ¿qué tensión tiene? Y tiene el valor de la tensión que surge de dividir P por la sección de la barra AS. En la medida que la barra comienza a insertarse dentro del hormigón, observamos que el primer gráfico, que comienza con una tensión P sobre AS, F0, las tensiones en el acero disminuyen según una determinada ley que no conocemos con precisión, a lo largo de una longitud de transferencia L sub B, hasta que llegan a un valor que no cambian más, se mantienen constantes, el valor Fs1. Por su parte abajo, ¿qué vemos? Las tensiones de tracción en el hormigón, en correspondencia con la cara son 0, crecen según una ley que no conocemos con exactitud, hasta que justamente a partir del valor LE, longitud de transferencia, no crecen más y se mantienen constantes. Si tomamos una sección M cualquiera, el acero estará con una tensión Fc1 de tracción y el hormigón con una tensión de tracción FC, definámosla así, que tiene que ser menor que la que genera la fisuración. Con respecto a las tensiones de adherencia que hemos venido hablando en el video anterior, ¿dónde aparecen? Aparecen donde justamente hay transferencia de tensiones de un material a otro. Entonces, desde el extremo de aplicación de la carga a lo largo de la longitud de transferencia LE, aparecen las tensiones de adherencia también con una ley compleja que nosotros dijimos, bueno, a los efectos del diseño vamos a tomar, como vemos a la derecha, un valor equivalente medio. Entonces, cuando la barra de acero se embebe en el prisma, paulatinamente empieza a disminuir la tensión en el acero. ¿Qué pasa? Está transfiriendo tensiones por adherencia al hormigón, que comienza a traccionarse. Las secciones fuera de la barra, fuera del prisma, la tensión vale P sobre AS. Cuando se embebe el acero en el hormigón, sus deformaciones son restringidas por este y se produce una paulatina transferencia de cargas entre acero y hormigón circundante que toma tracciones. Está graficado abajo y ampliado el esquema. A lo largo de la longitud de transferencia marcada en azul, no es válido la compatibilidad de deformaciones epsilon C no es igual a epsilon S. Fuera de esa zona, sí es válido el concepto del cual siempre hablamos cuando definimos bajo estado último las ecuaciones de diseño, que vale la compatibilidad de deformaciones y por ende la adherencia. En esta zona no. A partir entonces de la sección LE de cada extremo, podemos plantear las siguientes ecuaciones. Ecuación de equilibrio, la carga P exterior es tomada
parte la tracción por la armadura TS y parte la tracción por el hormigón TC. El primer término es equivalente a Fs por As, tensión en el acero por sección de la armadura de acero, y el segundo término es Fc, tensión de tracción en el hormigón, por Ac neto. Si queremos ser muy exquisitos decimos, bueno, la sección AC es la total, pero la sección de hormigón real es la total del prisma menos la sección de AS de la barra de armadura. Usualmente no es relevante la diferencia, pero esa sería la ecuación de equilibrio. La ecuación de deformación es, en la sección M, vale la compatibilidad de deformaciones, o sea que el alargamiento en el acero epsilon c S es igual a la elongación del hormigón epsilon c. Como se supone que estamos trabajando en estado 1, las tensiones son muy bajas y podemos, como una aproximación, vimos en propiedades de los materiales que solamente en la ley tensiones deformaciones del hormigón, solo al principio y para bajas tensiones se podía presumir que la relación entre tensiones y deformaciones era lineal. Estamos en ese rango, entonces aplicamos la ley de Hooke. La tensión Fs es igual al módulo de elasticidad del acero por la elongación del mismo, y la tensión de tracción del hormigón es igual a S, el módulo de elasticidad del hormigón, por la elongación del hormigón. Área neta es el área total menos AS. Si el área total es B por H y N es la relación de módulos de acero o hormigón, podemos reemplazar en las expresiones anteriores y expresar que Fs es igual de la igualdad a el módulo de elasticidad del acero sobre el del hormigón, que lo llamamos N, la relación de módulos, por la tensión de tracción en el hormigón. O sea, la tensión en las armaduras va a ser N veces la tensión de tracción en el hormigón. Y AH va a ser la sección homogeneizada equivalente. Entonces podemos volver a expresar la ecuación P es igual a Fs por As más Fc por Ac neto. Si conocemos la carga P aplicada, podemos despejar la tensión de tracción en el hormigón, que sería P dividido el área neta de hormigón más N veces el área de acero, o sea P sobre A sub H. Mientras Fc sea menor que la tensión Fct que genera la primer fisura en el hormigón traccionado, esta expresión tendría validez para cargas de corta duración. Cuando se genera una fisura, la tensión de tracción, fíjense en el dibujo 1, nuevamente está tomado de Leonhard este gráfico, la tensión de tracción que tomaba el hormigón desaparece y se presenta un pico de tensiones en la armadura. En correspondencia con la fisura 1, el esquema de tensiones que era uniforme en el acero en la zona interior crece según la misma ley que decreció antes a lo largo de una longitud equivalente de transferencia hasta llegar al pico. En el pico, ¿cuánto vale la tensión en la armadura? Nuevamente P sobre AS con una carga P mayor. Decrece a partir de la fisura. En el hormigón pasa exactamente lo mismo. A una cierta distancia LE de la fisura 1, la tensión es uniforme de tracción en el hormigón, decrece según la misma ley que creció al principio en la cara donde se aplican las cargas, hasta volverse nula en correspondencia con la fisura. Y en correspondencia con la fisura 1, aparecen tensiones de adherencia en el dibujo de abajo que se oponen al deslizamiento relativo entre hormigón y acero a ambos lados. Para nuevos incrementos de carga se van a producir nuevas fisuras como la 2, se va a reproducir el mismo fenómeno que acabamos de mencionar, hasta que la distancia entre fisuras LE sea tan reducida que el incremento de tensiones en el hormigón, según la ley con la cual crece, no nos permita nuevamente llegar a una tensión de fisuración en el hormigón. Entonces, si las fisuras están muy cercas, no se van a producir nuevas fisuras por incremento de cargas, pero lo vimos en tensores. ¿Qué es lo que pasaba? Si incrementábamos la carga y no se podían producir nuevas fisuras, se incrementaba el espesor de las fisuras existentes. Había terminado el proceso que llamábamos de fisuración sistemática. Bueno, esquemáticamente este es el planteo: tensión en el acero, tensión de tracción en el hormigón y tensiones de adherencia
con signos opuestos a cada lado de la fisura. En un tensor con ya una buena cantidad de fisuras. Podemos estudiar el mismo problema para una viga simplemente apoyada con dos cargas en los tercios. Entonces el diagrama de momentos flectores es nulo en los apoyos, máximo entre cargas y crece linealmente en el apoyo desde 0 hasta la carga P. Y el diagrama de corte es el que ven abajo, naturalmente constante hasta la carga y nulo entre cargas. Esto es de la primera resistencia de materiales que habrán estudiado. Dada una viga simplemente apoyada con un sistema de cargas en los tercios de la luz, suponemos que al momento de evaluar las tensiones el nivel de cargas es tal que la pieza se encuentra en la zona a analizar, en ese diferencial de X que marcamos en amarillo, un segmento pequeño, en la zona donde varían los momentos en forma lineal, en estado 2 fisurada. Asumimos que la viga ya está fisurada. ¿Qué pasa entonces en esa zona, en ese delta X? Que en una de sus caras que cortamos, la sección 1, el momento vale M1. En la cara más cercana al centro vale M2, que es igual a M1 más un delta M. Si analizamos la barra de acero incorporada, quiere decir que en la cara izquierda la tracción será T1 y en la cara derecha la tracción será T2, que es igual a T1 más un delta de T. ¿Qué equilibra el sistema? Las tensiones mu de adherencia en el sentido de T1. Ampliado el dibujo lo pueden ver a la derecha, las tensiones de adherencia que se producen a lo largo de esa longitud de L con esa barra de diámetro de B a lo largo de todo ese perímetro. Equilibran el incremento de delta T. El momento lo podemos expresar como la resultante de tracción T por el brazo de palanca interno. M igual a T por Z. Z es la resultante, el brazo de palanca interno. Si tomamos un diferencial de momentos, será igual a diferencial de T por Z más T por diferencial de Z. Si el elemento que tomamos tiene una longitud pequeña entre la cara 1 y la 2, podemos presumir o asumir que el incremento del brazo de palanca Z es muy pequeño y lo podemos considerar nulo. Entonces el segundo término, si dz es 0, se anula y el diferencial de momento es igual al incremento de la fuerza de tracción por z. Abajo ven el dibujo, a la izquierda T, a la derecha T más delta T. Equilibra las tensiones medias de adherencia tau m a lo largo del diferencial de X. Entonces, planteando, diferencial de T va a ser igual a pi por phi, que es el perímetro, por la longitud diferencial de X por el valor medio de la tensión de adherencia. Si despejamos la tensión de adherencia media en función de las demás variables y multiplicamos y dividimos por z, llegamos a la conocida expresión tau m es igual a 1 sobre pi por phi, que sería el perímetro, dividido z, por diferencial del momento respecto de X, que no es ni más ni menos que el corte. O sea, la tensión media es igual de adherencia al corte sobre el perímetro por z. Entonces el esfuerzo de adherencia unitario es proporcional al esfuerzo de corte en la sección, la expresión 1, es válida para barras solicitadas a tracción en zonas donde el hormigón está fisurado y en donde se asume que el hormigón no toma ninguna tracción. Es una simplificación, la expresión 1. La tensión media de adherencia es igual al esfuerzo de corte, B, dividido el perímetro por el brazo de palanca interna, Z. En realidad la distribución de esfuerzos de adherencia a lo largo de las barras es algo más compleja que la ecuación 1 que planteamos. El hormigón deja de tomar esfuerzos de tracción solo en las zonas fisuradas, pero entre fisuras toma cantidades limitadas de tracción a través de la explicación del mecanismo que acabamos de mencionar para el tensor, mediante los esfuerzos de adherencia, y se reducen las tensiones en las armaduras en las zonas entre fisuras. Básicamente lo que pasa es lo que vemos en esta viga, en las zonas fisuradas, el dibujo B son los picos de tensión en las armaduras, y entre fisuras la tensión en el acero disminuye. Abajo en C vemos la tensión de tracción en el hormigón, que es nula en las fisuras, y entre fisuras se incrementa.
por eso disminuye la tensión en el acero, porque el hormigón entre fisuras está, aunque no lo consideremos así, haciéndose cargo de tomar parte de la tracción. Finalmente, en D vemos los diagramas de tensiones de adherencia que en correspondencia con cada una de las fisuras cambian de signo, por eso están unos sobre el eje y otros bajo el eje, siempre oponiéndose al deslizamiento relativo. A continuación, y en base a lo que vimos, tenemos que tratar de intentar definir la expresión de longitud de anclaje. ¿Cuánto es la longitud que debemos embeber una barra dentro del hormigón para que, si la solicitamos a la barra una tensión igual a la tensión de fluencia del acero, quede correctamente anclada en el mismo y pueda transferir la totalidad de las tensiones de la barra al hormigón? Bueno, eso lo vamos a ver en el nuevo video, el video Adherencia parte C. Gracias por su atención y entonces nos encontramos en el nuevo video.